Yo no soy tolkieniano, soy sencillamente un músico interesado, curioso, que cuando me comentaron que la Sociedad Tolkien iba a participar en estas jornadas, pues dije, bueno, a ver qué puedo aportar desde mi forma de investigar y desde mi forma de trabajar con la música y de divulgar a través de la música. Así que me planteé un poco qué podía aportar, ¿no? Entonces, os anticipo un poco de lo que vamos a hablar en este tiempo, y es cómo Tolkien interactúa con el mundo de la música, que creo que no es tan conocido, ¿no? Que podemos conocer sobre todo más la interacción a través de la música que se ha compuesto para las películas, pero si eso os he traído sobre todo, por un lado, ciertas citas y ciertas referencias, y os citaré las cartas, sobre todo, porque las cartas en las que Tolkien habla de su relación con la música creo que son importantes y pueden ser ilustrativas. Y forma parte también de otra lectura, que es... yo tenía pendiente hace mucho tiempo, cuando cogí un ejemplar de Silmarillion, y yo no lo conocía, y dije, la música de los Ainur, qué interesante, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la música de los Ainur? Y entonces empecé a leer, y desde una especie de lectura a vuela pluma me di cuenta que había términos musicales, y me interesaba mucho pues plantear esta idea, ¿no? Para ver hasta dónde llegaba. Y me di cuenta de cosas de las que vamos a hablar hoy. Lo primero, bueno, pues eso, soy Luis Antonio Muñoz, estoy encantado de estar aquí con vosotros, como os decía, autor de estos dos pequeñines que están aquí conmigo, que es Historia oculta de la música y Homo Musicalis, que son dos miradas sobre el mundo de la música y nuestra interacción como seres humanos, desde la magia y el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Y bueno, quería agradeceros, como os decía, y agradecer también a Celsius. También quiero agradecer a Carlos, que es ese hombre grandote que veis por ahí, que no sabéis, llevo desde las 9 de la mañana aquí intentando solucionar para poder ver esta presentación, porque estoy controlando un ordenador que está dentro vía wifi, o sea, no lo imagináis. Al final lo hemos conseguido y aquí estamos, así que muchísimas gracias a todos. Y vamos a empezar. Bueno, quería deciros también que todas mis actividades están en este canal de YouTube que veis ahí, que se llama Historia oculta de la música, donde pongo las ilustraciones auditivas de los dos libros y lugares que suelo visitar, a veces con temas curiosos, ¿no? La sede de los Illuminati de Baviera, pues un campo de concentración, esas cosas que hacemos las personas curiosas, ¿no? Que, bueno, paso por el Múnich, pues venga, me voy a ver el campo de Dachau y lo muestro, ¿no? Cosas que aportan un poco a la lectura musical, ¿no? Siempre con esta relación temática. Y ahí se pueden ver los capítulos en este canal, los diferentes capítulos del libro. Vamos a hablar un poco del Silmarillion. Bueno, quisiera antes haceros una pregunta a todos. ¿Podéis levantar la mano los que habéis leído el Silmarillion? Bien, vale, para saber también un poco, muchas gracias. Porque si no hubiera levantado nadie la mano, tengo que hablar de otra manera. Pero sí, no lo imaginaba, ¿no? Bueno, sobre las fuentes de Silmarillion tenemos, como veis ahí, Kalevala, Finlandia, el Antiguo Testamento, las sagas nórdicas, la mitología griega, muy importante, sobre todo para Tolkien, la mitología celta y la Primera Guerra Mundial, que es una fuente también en este punto vital que vivió Tolkien. Os he traído unas estructuras visuales, o si también podéis hacer fotos, también, porque es una manera también de que lo resumáis de una manera rápida, ¿no? La estructura del Silmarillion, como veis, se basa en ese Ainur Indale, la música de los Ainur, Valacuenta o Valakenta, cuenta Silmarillion, Aklaved y de los Anillos de Poder, que son básicamente esa estructura de 5 partes. Sé que hay muchas lecturas diferentes y microestructuras o internas que se pueden también reflejar, pero bueno, a grandes rasgos vamos a pasar por ahí y vamos a ir describiendo también un poco el contexto, ¿no? Global de lo que es este Génesis, porque estamos hablando concretamente de un Génesis o de una creación de un universo de Tolkien en el que la música va a ser primordial. Cuando hablamos de este primer capítulo, por eso yo decía, escuchando el primer capítulo de Silmarillion, os he traído y he creado unos contextos musicales para que nos podamos hacer una idea en función de una serie de problemáticas. El mito de la creación de Tolkien surge a través de Ilúvatar, que es o Eru, depende de cómo le llamemos y dónde le llamemos, que se explica su nombre a través del Kenia, de la lengua, pero también es muy cercano a Júpiter, ¿no? Es un poco
en Tolkien se dan esos sincretismos entre sus creencias cristianas, que a algunos no les gustan mucho, pero son las que son, y vamos a ver en sus cartas que están ahí y que tienen mucho peso también en su creación, ¿no? Y bueno, también os he hecho un poco este esquema básico donde a través de la llama imperecedera, esa relación con el fuego, que también nos lleva al mundo de Prometeo, y a través de la música, en cierta medida, tiene una serie de lugares comunes con el Génesis del Antiguo Testamento, sobre todo en la relación con el soplo, la relación con la palabra, ¿no? Al principio era el verbo, ¿no? Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, y no podemos olvidar la relación que tenía Tolkien con la lingüística, que era básica. Entonces, tampoco quiero me quiero centrar también en escuchar cosas, estos ejemplos que os he traído, y también en poderlos comentar, ¿no? A todos los que habéis leído esto, que muchos pues habréis leído y os sabréis probablemente todas las genealogías de memoria, ni os voy a enseñar nada, y seguro que me pilláis en 27 millones de cosas. Así que, bueno, pues lo hago con todo el cariño, y desde aquí intento comentar todos estos conceptos. Esta estructura nos lleva a la idea de la creación de Arda, que viene de una raíz que es Earth, es la misma raíz lingüística, la tierra, ese mundo que surge en un lugar que es Ea, que también tiene una raíz lingüística con lo que es el universo. Y en ese mundo es donde surge, y os voy a explicar básicamente el proceso del primer capítulo y cómo surge desde la música, y desde la música se crea después la realidad. Porque lo que hacen los Ainur no es crear nada, sino imaginarlo, y lo imaginan a través del canto, que es un pensamiento muy bonito, ¿no? Muy interesante, ¿no? En este comienzo de los tiempos, como decía, pues Ilúvatar crea estos Ainur, seres espirituales que bueno, tienen ese origen, y les pide que canten una gran canción, que es este Ainur Indale, o música de los Ainur, y al finalizar, Ilúvatar les muestra esa visión que ellos han creado, con lo cual todavía no es real. Una vez que es real, es cuando Eru la materializa, diciendo: ahora voy a dar lugar a lo que habéis imaginado con vuestras canciones y con vuestras músicas, ¿no? El mundo que es el universo, y esa tierra a su vez irá tomando forma e irá modificándose con el paso de las diferentes eras. Los Valar, los mayas, ya los conocéis de sobra, pero en principio, bueno, pues darán lugar a toda esta generación de personajes y de razas que aparecen después, junto con los elfos, los hombres y los enanos, que además tienen un nivel muy sutil, ¿no? Porque no los crean los Valar y los mayas, sino que los crea directamente Eru, sobre todo a los elfos y a los hombres, ¿no? Los hijos de Ilúvatar son precisamente creaciones casi directas de él, ¿no? Luego hay unos personajes también, y también he creado un poco el contexto para que lo veáis así de una forma pues, como visual. A Melkor le he puesto en rojo, claro, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Para mí es un alter ego del ángel caído, ¿no? de ese ángel que era el favorito de Dios en la interpretación del Génesis, y que de una manera concreta y específica, por tener una serie de inquietudes, que es lo que le pasa en el Antiguo Testamento, a Melkor también le pasa esta idea, ¿no? Pero él lo hace con la música, como vamos a ver. Él genera esta idea de la música diferente, por lo tanto disonante, y que al crear esa disonancia que es necesaria para la dinámica de cualquier universo, vivimos en un universo donde las cosas son duales, un yin y un yang, y en este caso Melkor es necesario para la existencia de Ilúvatar, en su generación de toda esa línea que de manera sucesiva va a ir generando el mal a lo largo de toda la historia que se cuenta en las historias posteriores, ¿no? del Señor de los Anillos, etcétera, Hobbit, etcétera, ¿no? Seguimos avanzando un poco, viendo bueno, pues la cronología de Silmarillion, también la pongo para que los que no la conocéis pues la podáis visualizar. Estas diferentes edades. La primera edad de las lámparas es la edad en la que nos estamos centrando en este análisis. Las edades de los árboles, edades del sol, primera, segunda, tercera, cuarta edad. Y este ciclo que Tolkien siempre utiliza una estructura muy similar, en la que tiene que haber un apocalipsis al final, que de alguna manera cierra todo ese proceso, casi diría circular, y ese apocalipsis genera pues una
purificación, es necesario una especie de guerra, y aquí podemos hilar mucho con la psicología de Tolkien en lo que, o cómo probablemente vio su experiencia con la Primera Guerra Mundial como el cierre de un ciclo que abría otra nueva era. Luego vinieron los felices años 20. Ahora estamos empezando a vivir unos felices años 20 después de la pandemia que hemos vivido, y él los vivió desde esa Primera Guerra Mundial. No voy a entrar en muchos detalles se podrían entrar sobre muchos detalles, pero sí me interesa un poco, bueno, mostraros así también a vuela pluma, pues lo que sería la generación de esa Arda inmaculada, esa tierra, Earth inmaculada, que es ese primer lugar plano, por cierto, ¿no? Una tierra plana que luego, casi sin explicación, pues seguro que alguno de vosotros la conocéis porque leísteis el capítulo no sé qué, de la línea no sé cuántos, donde dice cómo se curva la tierra y se convierte en una esfera, ¿no? Pero ese mar que rodea como primigenio, que además aquí el ilustrador lo ha puesto en un azul más oscuro frente a los mares que están dentro de la tierra, y esa tierra inmaculada que irá poco a poco recibiendo los cambios que la harán diferenciarse en las diferentes eras, dependiendo de hechos geológicos y diría también hechos sociales, como pueden ser guerras, desapariciones de continentes. Y es muy interesante ver cómo se plasman también estas ideas desde un punto de vista físico, ¿no? Aquí yo creo que Tolkien, que es lo que más me interesa de cuando estoy estudiando esta figura, es cómo traspasar el pensamiento contemporáneo de un autor con sus conocimientos y con su vida. El otro día con Javier Olivares, que está aquí, hablábamos precisamente de cómo humanizamos muchas veces los universos paralelos y creamos extraterrestres que parecen pulpos, ¿no? Porque lo único que tenemos en nuestra cabeza es un pulpo y de repente no se nos ocurren otras entidades diferentes que de alguna manera puedan manifestarse, porque en cierta medida los humanizamos o los limitamos. Creo que en este caso, con la evolución de Erda, se produce un efecto similar en el caso de Tolkien. Lo que hace Tolkien es, para mí, contar la historia de lo que es el continente europeo y la humanidad con sus limitaciones. Si lo pensamos, la Edad Media era un mundo plano, siendo muy esquemático, no Colón no puso un huevo y dijo esto redondo, esto venía detrás, aunque los griegos ya sabían que era una esfera, y Eratóstenes mide, pero hay una especie de tendencia a pensar, sobre todo los mapas medievales, que tenían forma de T, eran un mapa que la T eran las tierras conocidas y los espacios que quedaban en la T eran los huecos, que eran los mares. Y de ahí viene el concepto de orientar un mapa, que es poner el oriente arriba, en el norte, porque Jerusalén era el lugar importante en cuanto a las creencias cristianas, y Santiago de Compostela era el infierno, estaba en el sur del mapa, ¿no? Hay que cambiar la orientación. Algo parecido pasa a esta localización física de los mapas en Tolkien. Si vemos la evolución, fijaos cómo lo que vemos aquí es prácticamente, a vuestra izquierda, Amán, América, en medio casi parece el continente africano. Si lo pensamos un poco en la construcción, podríamos hablar de una especie de medio mar muerto que está ahí en medio, y las tierras del sol, de Oriente, donde sale el sol, y yo creo que lo que se ve ahí al lado de abajo es casi una especie de Madagascar gigante, ¿no? O sea, es una forma de evolución que responde a unos patrones conocidos y que de alguna manera se van también acercando a la visión contemporánea. De hecho, no creo que sea gratuito que la Tierra en un primer momento, en el caso de Tolkien, sea plana y luego sea esférica. Es que es el mismo proceso que pasó en la historia contemporánea, que se hizo esférica cuando de repente ya se asume esa esfericidad de la Tierra. Y creo que en este sentido, si vemos la evolución, es algo parecido. Y casi diría, porque además la Tierra Media, que la asocia a lo negro, a lo africano, yo hago esta especie de paralelismo para que vayamos un poco haciendo este camino, ¿no? Y Númenor es la civilización de la Atlántida, de alguna manera esa especie de mito que fue tan importante en la historia de la filosofía y en la historia de la mitología de la historia contemporánea científica, ¿no? El mito de la Atlántida como una civilización especial, específica, que surge por algo concreto y que no se sabe cuál fue el conflicto. Tolkien nos cuenta que puede ser un conflicto bélico el que la hace desaparecer, pero interactúa con el continente Amman americano en esta visualización que estamos
que estamos teniendo. En todo caso, todavía no hemos hablado de música y tampoco me quiero enrollar con esto porque, fijaos, es que lo veis y parece un mapa de Europa en esta visualización, ¿eh? En cierta medida con el continente africano, etc., ¿no? Hay ciertos matices que son interesantes de analizar. Bueno, ahora sí nos metemos directamente bueno, os he puesto aquí las cartas de Tolkien, la selección de Humphrey Carpenter de la editorial Minotauro, que son muy interesantes porque tienen muchas referencias. Y os he puesto los textos para que los podáis también visualizar, ¿no? A finales de 1951, Tolkien no había llegado a ningún acuerdo para la publicación y sabemos en esta carta que le escribe a Milton Batman, de la editorial Collins, confiando en que publicaría El Señor de los Anillos y El Silmarillion poco tiempo después de que Allen y Unwin, presionados a decidirse, declinaran publicar estas obras, ¿no? Collins empezaba a estar incómodo por la longitud de ambos libros. Y fijaos lo que dice Tolkien: muchos niños inventan o empiezan a inventar lenguas imaginarias. Yo me dediqué a ello desde que empecé a escribir. Con el material, esas lenguas élficas están hechas casi todos los nombres que figuran en mis leyendas. Eso da un cierto carácter, una coherencia y una consistencia de estilo lingüístico y una ilusión de historicidad. Esto para mí me parece muy importante porque está describiendo cuál es su proceso psicológico a la hora de construir sus textos, ¿no? O así me lo parece, dice, que falta de modo notorio en otras creaciones comparables. Y habla de la pasión que tiene por la alegoría, que también saca en otra carta, que os muestro también, en la que dice, al hilo de la alegoría, dice: me disgusta la alegoría consciente e intencional. Sin embargo, todo intento de explicar el contenido de un mito o de un cuento de hadas debe recurrir al lenguaje alegórico. Cuanto mejor hecha esté una alegoría, más fácilmente será aceptable como historia. Esto nos va acercando a esa forma de componer los textos y las ideas de Tolkien. Dice Tolkien: no soy erudito en las cuestiones del mito y en los cuentos de hadas. Desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio y amado país. No tenía historias propias. Y esta es una de las claves interesantes a mi modo de ver. Es que Tolkien se da cuenta que Inglaterra no tiene leyendas propias. Las leyendas son bretonas, vienen de Alemania, vienen de la India, a través del indoeuropeo. Y esto lo hace en una forma de estudio del lenguaje, tomando como referencia a libros que eran muy importantes en la época, como la mitología comparada de Max Müller, que era una de las fuentes que sirvió para crear esa conciencia. Max Müller hablaba sánscrito y empieza a comparar las raíces de las palabras. Por ejemplo, patar, father, padre, eran raíces comunes. Y a través de esas ideas es cuando llegan a la idea de un lenguaje común previo primigenio. En ese contexto lingüístico en la universidad, cuando Tolkien empieza a crear sus propios lenguajes para crear una mitología como si fuera un regalo. Él intenta dar un regalo a Inglaterra diciendo: voy a crear una mitología que sea propiamente inglesa, con todas las fuentes de las que hemos hablado al principio, ¿no? Dice, se disponía y se dispone de todo el mundo arturiano, pero aunque poderoso, está imperfectamente naturalizado, asociado con el suelo de Bretaña, pero no con el inglés. Así que, en cierto modo, hay una especie de nacionalismo inglés en el caso de Tolkien, cuando está creando todas estas leyendas con este propósito de dar ese regalo un poco a lo que sería al país, ¿no? Abajo en azul tenéis las cartas, por si queréis hacer fotografías, donde están fechadas y cuando están fechadas, ¿no? Fijaos, dice: tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel de cuento de hadas romántico, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi patria. Esto es muy claro. Y está en esta carta también de Milton Batman a finales de 1951. Y recuerdo una cosa: Tolkien es un apellido de origen alemán. O sea, no era exclusivamente inglés, con lo cual él tenía unas raíces por temas de comercio y una visión también amplia en ese sentido de lo que podía ser, entre comillas, la Europa de la época, ¿no? Fijaos lo que dice aquí en otra de las cartas. En esta carta dice: los ciclos empiezan con un mito cosmogónico, la música de los Ainur, nos ayuda a entrar en el tema. Se revelan Dios y los Valar, o poderes anglificados como dioses, o sea, habla ya de ángeles directamente, ¿no? Estos son, como si dijéramos, poderes angélicos cuya función consiste en ejercer la autoridad en sus esferas de regencia y gobierno, no de creación. El que crea es Ilúvatar, es Júpiter, es Eru, ¿no? Y, bueno, el concepto que nos está explicando aquí nos dice o nos describe cómo él veía a estos seres que crean o que ayudan a crear a través del canto, como escucharemos. Los Valar, o potencias gobernantes, fueron la primera creación, espíritus o mentes racionales sin encarnación. Estas son las cartas en las que Milton Batman le va contando todo ese proceso
de generación de su visión del universo, ¿no? Dice, el único presentó esta música con inclusión de la aparente discordancia como una historia visible. Y ahora hablaremos de la discordancia y del efecto de la disonancia. Cuando el único, el narrador, dijo, sea, ea, sea el universo, que exista el universo, el cuento se convirtió en historia sobre el mismo plano que el de los auditores. Y estos podían, si lo deseaban, entrar en ella. La música permite crear una realidad. La imaginación permite crear una realidad, que es el mismo proceso que él estaba sufriendo en su forma de crear, ¿no? Los elfos y los hombres eran llamados los hijos de Dios porque constituían un añadido privado al diseño hecho por el Creador. El crear es prácticamente lo mismo que pasó en el Génesis. Era todo tan bello que al final puso al hombre y a la mujer en ese paraíso, ¿no? Luego ya ellos la fastidian y entonces ya sabemos el final de la historia, que somos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Tolkien y la música, la importancia de la música. Fijaos lo que dice. Le dice a Robert Murray en una carta de 1953: lamento enterarme de que ahora no tienes violonchelo. Cualquiera que pueda tocar un instrumento de cuerdas me parece un brujo digno del mayor respeto. Amo la música, pero no tengo capacidad para ella, y los esfuerzos hechos para enseñarme a tocar el violín durante mi juventud solo me han dejado un sentimiento de veneración ante los violinistas. O sea, ¿cómo no se puede pensar que Dios es el creador de todo si tienes esta visión de la música y encima no la puedes ejecutar, ¿no? Esa admiración que muchas veces sentimos los músicos. ¿Qué haces? Música. ¡Ah, qué bien! Bueno, o no, depende, ¿no? Depende de si vives una pandemia o no, ¿no? Y fijaos, dicen en otra carta, Winston Hugh Auden, de junio del 55, le dice, para volver, si puedo, a los toques humanos y a la cuestión del momento en que comencé, es como preguntarle al hombre cuándo comenzó el lenguaje. Fue la evolución inevitable, aunque condicionada, de un dar a luz. Esto ha sido siempre algo mío, la sensibilidad a la estructura lingüística que me afecta emocionalmente tanto como el color y la música. Esta también es una idea muy importante que me gustaría también un poco transmitiros, ¿no? Soy más que consciente, dice, de mi insuficiencia en arqueología, tecnología, en economía, ropas, instrumentos agrícolas, metalistería, cerámica, arquitectura, por no mencionar la música y sus instrumentos. Vamos a ver cómo habla también de los instrumentos. Esto también es divertido. Le dice a su hijo, Christopher Tolkien, le dice, la música cederá el lugar al jiving. Cambia jiving por jazz, ¿vale? Lo cual, en la medida en que lo entiendo, significa celebrar una jam session alrededor de un piano, instrumento destinado a emitir los sonidos creados por Chopin, por ejemplo, y golpearlo tan fuerte que se rompa. Se dice que en Estados Unidos esta diversión delicadamente refinada constituye una fiebre. Y luego le dice, leo con ansiedad todos los detalles de tu vida y las cosas que ves y haces, y sufro jive y boogie boogie entre ellas. No te desgarrará el corazón cuando las pierdas. En esencia se trata de música vulgar corrompida por su carácter mecánico que resuena en desoladas cabezas, desnutridas. ¿No? Cambiarlo por reggaetón a lo mejor, ¿verdad? Pero recordarán las otras cosas, aún las tormentas, la estepa seca y los olores del campo cuando regreses a esta otra tierra. Yo es que veo al hobbit volviendo a su casa directamente, ¿no? Y oliendo las flores, ¿no? de la comarca, ¿no? Es muy, muy clara la analogía, ¿no? Y luego le dice también, si no lo haces ya, recurre a las alabanzas. Yo las utilizo mucho en latín, en Gloria Patria, en Gloria in Excelsis, en Laudate Dominum, en Laudate Pueri Dominum, que me gusta especialmente. Uno de los salmos dominicales es Magnífica. También la letanía de Loreto con la oración Subtuum Presidium. Esta imagen de Tolkien cristiano en su escucha de música no es muy común conocerla. Y está en sus propias cartas, quiero decir, no la estoy interpretando, está ahí escrita, ¿no? El catolicismo del Señor de los Anillos, dice él en otra carta, es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y en el simbolismo. Esta es la explicación de por qué si escuchamos o vemos El Señor de los Anillos, o leemos El Señor de los Anillos, no nos parece una obra religiosa, pero en el fondo, en las capas del fondo, lo es, como el propio Tolkien está diciendo, ¿no? Por cierto, no me he nutrido de la literatura inglesa, fui formado en los clásicos y descubrí por primera vez la sensación de placer literario en Homero. Vale, muy bien. Esto es el momento en el que la presentación, a ver dónde está. A ver, se me acaba de ir la presentación, como no podía ser de otra manera. Hola.
ya sabía yo que esto no podía funcionar perfectamente. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿he oído un sí? Vale. Hola, necesito ayuda. A ver. Un segundo, vamos a ver. Perdonad, ¿eh? Vale, ya. Creo que no necesito ayuda. Qué susto, madre mía. No sabéis cómo tengo el corazón ahora mismo. Bueno, Tolkien y la música, las fuentes, la teogonía de Hesíodo me infundieron voz divina para celebrar el futuro y el pasado y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos. La teogonía de Hesíodo es una de las fuentes que sirven para entender también el capítulo, el primer capítulo de Silmarillion. Es importantísima con esa referencia que el propio Tolkien habla de su importancia en el uso de las fuentes clásicas griegas. Otra de las fuentes es el Kalevala de las leyendas que venían desde Finlandia, ¿no? Y todos los cantares que surgieron como forma de transmisión de información, que también tiene una serie de raíces comunes con Tolkien. Aquí os he puesto algo para que lo veáis gráficamente, ¿no? Otra de las fuentes es las sagas volsungas, porque una de las grandes preguntas es en qué medida las sagas volsungas, que tenían un origen nórdico, también sirven como fuente y de alguna manera se relacionarán después con una pregunta que vamos a hacer, que es qué tiene que ver Wagner en todo esto, y lo vamos a solucionar de un plumazo, como veréis. Esta es un poco la cronografía de la saga volsunga, que es una fuente islandesa en prosa, como veis, hacia 1270, y que provenía del Cantar de los Nibelungos, que estaba escrito en alto, o sea, antiguo alemán, en verso, y de ese Codex Regius, que era la Edda poética, que era una fuente islandesa. Así que pasó de Islandia a Alemania, luego volvió otra vez a Islandia y se fue conformando como una de las fuentes de Tolkien. Bueno, las diversas piezas, como dice aquí, nos integran realmente. El único vínculo posible es la ficción de que todas provienen de la comarca en la época aproximada del Señor de los Anillos, pero no se adecúan a ella con facilidad. Y aquí habla de una serie de fuentes que remiten a estas fuentes nórdicas. Habla del bigote de la nutria, que diréis, ¿qué es esto del bigote de la nutria? Bueno, en el Oro del Rin aparece un bigote de una nutria, que es una especie como de referencia que él va a utilizar después, porque en el fondo hay obviamente unas zonas comunes entre ese tesoro del Oro del Rin, que luego va a dar lugar a toda la genealogía de la tetralogía de Wagner en las óperas. Pero son muy pocas. Y aquí habla de una fuente también, como veis abajo, que dice The Untrimmed Beast, que es es una especie como de, como diría, espera que lo tengo aquí y lo digo bien, y no meto la pata. Es una regla para monjas anacoretas en inglés medio de las Midlands, o sea, más técnico imposible. Es una de las fuentes de Tolkien, una regla para monjas anacoretas en inglés medio. Bueno, ahí lo dejo también, ¿no? La cuestión wagneriana. Dice, los que saben algo del aspecto escandinavo antiguo de las tradiciones de los Nibelungos considerarán esto un fárrago de disparates. Este es el ejemplo suficiente de los tontos métodos y las disparatadas conclusiones del doctor Olmarks. Este era uno de los traductores de Tolkien que había dicho que es que todo esto era clarísimamente una relación con Wagner. Y entonces, lo que dice Tolkien al hilo de esto es, ambos anillos eran redondos, esa es la única semejanza. O sea, Tolkien está siendo muy claro, al menos no sabemos si miente, pero lo que está diciendo es que la única idea es que que los anillos eran redondos y nada más. Avanzamos en estas ideas. Dice, no se conservan cantos, esto es importante también, o historias sobre elfos o enanos en inglés antiguo, y bastante poca cosa en ninguna otra lengua germánica. Palabras, unos pocos nombres, eso es casi todo. No recuerdo ningún enano o elfo que desempeñe un papel concreto en ninguna historia, salvo Andvari en las versiones escandinavas del asunto de los Nibelungos. Así que hay pequeñas cosas, pero son muy sutiles. Y también os pongo rápidamente las músicas sobre las obras o la obra de Tolkien, ¿no? En este caso, en esta carta, Cary Blyton era un compositor y le dice, como autor me siento honrado al saber que he servido de inspiración para un compositor. Tengo pocos conocimientos musicales, aunque provengo de una familia musical. Y dice al final, y a veces inspiración, pero estoy en la posición inversa de quien lee o escucha poesía, pero conoce poco de su técnica o tradición o de la estructura lingüística. Cary Blyton hizo música basándose en Tolkien. Y le dice en otra carta, ¿no?, a Donald Swann, porque hubo un documental en el que sale Tolkien y dice, se queja porque dice que el productor pues, no entendía un poco su figura y que utiliza un poco su figura para crear una imagen distorsionada de sí mismo, ¿no? Entonces le comenta en esta carta a Donald Swann del 29 de febrero
de 1968. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar. Os he puesto la estructura del capítulo en el que las 3 primeras partes son las primordiales y vamos a escuchar algunos ejemplos que he creado y os explico cómo los he hecho. En el principio estaba Eru, el único que Narda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes de que se hiciera alguna otra cosa. Y dice al final de este primer párrafo, de estos primeros, pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Vamos a escuchar un fragmento. Uno de los grandes problemas es cómo haces una música de unos seres que no existen en un mundo de ficción, sin poner unos referentes que sean conocidos por nosotros. Y aquí vamos un poco a la idea de lo que estábamos comentando, de que cuando inventamos un marciano, lo inventamos como un pulpo. Porque lo que dice precisamente Tolkien de que él no sabe mucho de música, en el primer capítulo podemos ver que sus alusiones musicales, aunque son muy sensibles, no tienen una riqueza como si fuera un compositor el que estuviera escribiendo. Y lo difícil en la creación del espacio de ficción es precisamente este concepto de cómo creas una música para un mundo que no existe, para unas criaturas que no existen y cómo suena eso. Yo tuve la tentación de traeros la octava sinfonía de Mahler, pero es que la octava sinfonía de Mahler es un referente tan absolutamente moderno y contemporáneo y cercano que no sabía cómo utilizarlo. Aquí he utilizado música de Ligeti y seguramente algunos os recordará probablemente a 2001, una odisea del espacio. Este concepto de Ligeti, de apertura de mente a la hora de crear texturas sonoras, me recordó mucho, en el caso de una obra vocal, a esta especie de primera creación, ese primer tema de cuando los Ainur empiezan a cantar y empiezan un poco a intentar coordinarse para ver cómo suena esa mente individual que necesita de una concertación para ir creando una especie de sinfonía vocal, ¿no? Y os he creado unos temas para que escuchemos, no vamos a leerlo porque están en los capítulos escritos, pero sí me gustaría que lo escucháramos. A ver. Bueno, se ve allí detrás, pero... En este caso he cogido a otro compositor que es Alexander Scriabin. Alexander Scriabin muere en 1914, cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial. Ese tema que os acabo de presentar lo que plantea es la necesidad de la creación de un motivo como forma de identificación con un personaje en un código semiótico, como pasaría, por ejemplo, en una sinfonía o en una obra como Alexander Nevsky de Prokofiev. No sé si la conocéis, pero hay un momento de Alexander Nevsky de Prokofiev que se llama La batalla sobre el hielo, en el que hay un tema que es el tema de los rusos y que están tan de moda, y otro es el de los alemanes, que también estuvieron tan de moda hace unos años, ¿no? Entonces eran los caballeros teutónicos que luchan contra los rusos van sin armadura, que son los más machos, y en un lago helado, pues los alemanes con las armaduras se hunden. Esta lucha de temas era muy difícil conseguirla, y yo quería también daros unas referencias para que escucháramos pues, un poco estas sonoridades. ¿Y qué ocurre? Pues que esta gran música la he plasmado precisamente de esta manera. Bueno, a ver si conseguimos que suene fuera.
Decía Scriabin, la gran música. Fijaos, las descripciones que utiliza, entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, como de coros incontables que cantan con palabras. Aunque dice como de, está asociando códigos semióticos de instrumentos conocidos por nosotros, coros, pífanos. Esto lo encontraréis en cualquier texto litúrgico del siglo XIV. Y es importante también, a la hora de que aparezcan nuevas series, como la que va a aparecer, trabajar estos materiales. Como, de hecho, de aquí me ha surgido la idea, y también os la digo a vosotros, si hay algún compositor aquí, de que es necesaria una sinfonía compuesta para trabajar sobre la creación de este primer capítulo del Silmarillion, porque realmente habría que trabajar con unos materiales musicales diferentes, ¿no? Y el tema de Melkor y la disonancia me parecía también muy importante, porque ¿qué es la disonancia? La disonancia es la expresión de lo que significa una lucha, una fealdad asumida frente a otra cosa que es el criterio único, pero también es la inquietud de Melkor frente a su propio criterio. Entre comillas, la disonancia musical es la libertad, el ejercicio de la libertad. Cuando Melkor establece esa música, no es porque no le guste la de Ilúvatar, no es porque no le guste la de los Ainur, es porque él dice, creo que yo puedo hacer una diferente. Por supuesto, él piensa que la suya es mejor, como todos los compositores, ¿no? Pero este concepto de disonancia es importante para entender esta idea de relación bien y mal, yin y yang, propia de esta obra de Tolkien. Bueno, van a ser las 12:20, no podemos llegar a más. Yo estoy muy contento de estar aquí, muchísimas gracias a todos. Creo que estaré fuera ahora por si alguien sale o lo que sea, firmando algún libro por si alguien quiere que se lo firme, o si no me saluda o lo que sea, o yo le saludo. Muchísimas gracias, un placer y nos vemos.